Por ejemplo, yo veo uno en la pantalla que me dijo, te veo a la noche porque voy a ir presencial. Lo veo en la pantalla, ahora en un Zoom, se agarra la cabeza, no quiero decir quién es, pero se agarra la cabeza porque arrugó con la lluvia. No vamos a mandar a nadie al frente, Ari, quédate tranquilo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar con nuestro espacio. Julio, ¿cómo se llama para allá? Pinjas. Muy bien, ahí está, ahí esperando el momento. Para allá Pinjas. Interesante. Nieto de Aarón. Exactamente. Nieto de Aarón. Aarón fue el hermano de Moshe, primer Cohen. Por lo tanto, Pinjas hereda la Coanut. Y hay varios temas en la parashá importantes. Les voy a decir los 4 o 5 más importantes y podemos elegir un par para charlar, porque la verdad que es una parashá difícil, tiene temas complejos. El primer tema, que habla justamente de Pinjas, empezó en el final de la parashá pasada. Y para poder entenderlo hay que ver bien qué pasó en la final de la parashá pasada, en el comienzo de esta parashá, y analizar allí algo respecto a lo que es la política y la conducción, a diferencia de la vida personal o individual de cada uno. Ahora vamos a volver a eso. Después hay un tema, bueno, hay un par de temas que son como un poco menores, no menores, pero bueno, hay un nuevo censo, después de mucho tiempo de que se ha hecho el censo anterior, se hace un nuevo censo, y hay dos grandes temas más en la parashá y después un final. Esos dos grandes temas, el primero se llaman Bnot Tzlofhad, el tema. Son 5 hijas, mujeres, de un hombre que muere sin dejar hijos varones. Es la parashá que yo hice realizar. Ah, mira, acá tenemos a una mujer que hace 4 o 5 años, ¿cuántos fue exactamente? 4 años. 4 años, hizo su pat acá y lo hizo con esa parashá. 16. Bueno, Tzlofhad, entonces era una persona que tenía 5 hijas mujeres y murió y no dejó heredero varón. Y antiguamente heredaban solamente los varones. Entonces las chicas van a nuestro amigo Moshe y le dicen, Moshe, queremos heredar nosotros. Y bueno, hay todo un episodio con eso. Después hay un tema más que es Moshe teniendo que elegir sucesor, porque llega al final de su mandato, de su liderazgo, y tiene que nombrar a un sucesor que se llama Yoshua, y lo tiene que empoderar. Y por último hay un relato que se lee en las fiestas judías. Se llama el Maftir, el final de la lectura de cada década. Bueno, les puse los temas, pero vamos a empezar a profundizar ahora y vamos a empezar con el primero. De los 3 temas que espero que podamos hablar, para hablar un poquito más en detalle y no pasarlos por alto. Les voy a contar la situación un poco más en detalle. La semana pasada vimos que hubo un pueblo que quería doblegar a los hebreos del desierto. ¿Se acuerdan? Moab, a través de su rey, Balak, contrata a una persona para que hable mal de nuestro pueblo. Mira. Si supiera que nosotros no necesitamos que nadie pague para hablar mal, en este pueblo está lleno de gente que habla mal sin que nadie le pague nada, pero bueno, parece que él no sabía eso, contrata a alguien para que hable mal de nuestro pueblo y esa persona, en lugar de maldecirnos, nos bendice. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Bilam no obedece a Balak, pero Balak, como todo el rey poderoso, busca otro camino para conseguir su objetivo. Y vimos en la parashá pasada que al final elige a las mujeres de Moab para que vengan a seducir a los hombres de Israel. Y ese camino tuvo más éxito. Y lo que vimos en el final de la parashá pasada es que el pueblo de Israel empieza a perder su rumbo, dejándose seducir por las mujeres de Moab. Eran prostitutas. No sé si se escuchó porque está lejos del micrófono, dijo, eran prostitutas. No eran prostitutas. Eran mujeres de la vida. No lo sé si eran de la vida o de qué eran, pero las mujeres vinieron a seducir y a conquistar a los hombres y lo consiguen. Acá no se habla de pago, capaz que fue en negro, no lo sé, no sé si daban cuotas, si eran tarjetas, no lo sé, pero hubo seducción y
hubo caída o transgresión de los hombres. Entonces, cuando la Torá nos cuenta eso, nos cuenta que uno de los jóvenes de Israel se acostó con una de las jóvenes de Moab a la vista de todos, en el medio de Canin y Corrientes. En el punto neurálgico de la vida judía de aquel momento, donde transitaban, donde todos veían, ahí, a la vista de todos, tuvieron una relación sexual. Y entonces Pinjas, que era Cohen, sacerdote, nieto de Aarón, de la parte de la conducción, del liderazgo, toma una lanza y hace una brochette. Atraviesa a la pareja que estaba en el acto sexual y los mata. Hay una imagen, un video, hay una película que circula por internet, después pueden googlear Pinjas y la lanza. No googleé, no sé qué. No hay imágenes de esto. Pero hay una necesidad de entender qué pasó acá. Porque lo más increíble que pasó es que a partir de este acto, Pinjas tiene un pacto de paz con Dios y continúa como el sacerdote que va a heredar el cargo de su abuelo, de su papá, así de generación en generación va pasando el sacerdocio. Entonces, lo primero que les quería decir con esto es que no analicemos nunca una medida o acción de gobierno, de un liderazgo, de política, de acto público con lo que cada uno puede o no puede hacer. Por ejemplo, no es el mi caso, por supuesto. Pero un gobierno puede cobrarle impuestos a la gente. Una persona, salvo que sea un mafioso, no puede ir por los negocios y cobrarles impuestos a la gente para que él no los lastime. Cuando la persona cobra un impuesto está mal. Si lo hace el Estado, es legal. No sé si está bien, pero es legal. Entonces, cuando analizamos en esas dimensiones, nadie puede ir y hacer justicia por mano propia. El acto de hacer justicia por mano propia, en todos los códigos que uno conoce, especialmente los judíos de la Torá, está prohibido. Ahora, cuando el acto lo hace una persona en función, y es por una transgresión, por un acto impúdico, por una violación de un derecho básico o por algo grave, se mide en otros parámetros. No analicemos esto con los ojos del siglo XXI, pero sí pensémoslo hace 3.300 años, en donde alguien desafía de forma abierta y brutal la prohibición de hacer lo que estaban haciendo. Y no solamente que lo desafía, sino que lo hace públicamente. Y lo hace a la vista de todos. Y lo hace sin resguardo ni siquiera de la intimidad de la pareja. Lo hace de una forma abusiva y lo que quería lograr era quebrantar el espíritu de un pueblo que tenía valores, principios y que había salido de Egipto con ese liderazgo. Entonces el acto de Pinjas no es entendible hoy ni es entendible en cualquier contexto, pero tal vez entendiendo el entorno en el cual tuvo que tomar esa decisión y actuar, la Torá deja entrever que ese celo por cuidar y guardar el camino y el pacto y la propuesta de Moshe y de la Torá lo llevó a ese acto que, si bien no es premiable, tampoco es condenable. Entonces, solo quería reflexionar con ustedes lo siguiente. ¿Cuántas veces los liderazgos toman decisiones que no son las mejores decisiones para su propia vida personal, pero tal vez para lo comunitario o institucional sea lo mejor? Y al revés, ¿cuántas veces los liderazgos piensan en el beneficio propio y dejan de lado lo mejor del institucional comunitario? Nosotros estamos acostumbrados más a los segundos ejemplos y deberíamos tener más de los primeros. Cuando un líder que tiene responsabilidad y cargo
toma una decisión, tiene que hacerlo siempre en función de ese grupo al que representa, de los valores que defiende y del horizonte que busca como misión esa organización, ese estado, ese país o esa comunidad. Y no en términos personales. Lo que Pinchas hace, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra y que estemos en otra época, está hecho pensando en la comunidad, en el pueblo, no en él. Él no saca ningún provecho de él. No es por su beneficio, sino que es entendiendo que quiere cuidar los destinos del pueblo completo. En cambio, muchos de los liderazgos que nos tienen acostumbrados en los últimos años, no me animo a decir cuántos, quizás en los últimos 100.000 años, no sé, estamos hablando de liderazgos que piensan en lo personal, en el beneficio propio, en que lo que hacen sea redituable para ellos mismos, que tenga su propio beneficio, ya sea porque le da fama, conocimiento el acto que hizo o porque lo beneficia directamente. Bueno, este es el primer tema que plantea la Parashá, y Pinchas recibe de parte de Dios un Brit Shalom, un pacto de paz. La palabra Shalom se escribe con una Vav, o sea, Shim, Lamed, Vav, Mem, ¿no? Son 4 letras. La tercera, que sería la O en castellano, la que suena como O, es una Vav, paradójicamente la Torah está partida, está rota. La Vav es un palito derecho de arriba abajo, en la mitad hay un espacio libre, como si se hubiera cortado la tinta un pedacito. La Torah después siempre se repite igual, o sea que la copia que tenemos hoy de la Torah refleja esa misma partición de la letra, que debe tener 3.000 años de historia, y que cada sofer, cada escriba, la fue copiando y dejó ese pedacito. Quizás allí está el secreto de esta difícil parte de la parashá. Estamos hablando de una decisión dura, difícil, que da un pacto de paz para que no muera Pinchas por lo que hizo, pero tampoco está del todo contenta la Torah con lo que Pinchas hizo. No es que lo felicita por lo que hizo, pero fue una decisión difícil de un liderazgo que se vio sometido a una prueba en la cual tuvo que actuar en forma intempestiva, rápida, sin demasiada meditación, sobre un acto que estaba ocurriendo en el mundo. Y quizás esa pequeña letrita allí nos deja una pista de eso. En la parashá anterior dice que Pinchas detuvo una plaga. ¿Qué plaga? Bien. No sé quién es Pablo B. ¿Se la pató? Sí, se la pata. Pablo Bulga se la pató. Bueno, entonces, la pregunta de Pato es que cuando las mujeres de Moab empezaron a seducir a los hombres y empezaron a acostarse con ellos, empezó una plaga a afectar al pueblo de Israel. En la Torá, cuando hay transgresiones, cuando hay hechos no correctos, suele haber castigos y esos son manifestados en forma de plagas. Entonces, cuando Pinchas hace lo que hace, detiene esa plaga y salva la vida de un montón de hombres. Por eso, de alguna manera, fue una decisión difícil que lo enfrentó a una disyuntiva y eligió el camino de preservar al pueblo este acto. Pinchas reaccionó por que vio que venía la plaga, o cómo venía la plaga, o reaccionó por el acto que estaban haciendo. Por las dos cosas, seguramente. ¿Se escuchó la pregunta? Pues está puesto el micrófono. ¿Se escuchó? Sí. Bueno, seguramente por las dos cosas. Bueno, ese fue el primero de los temas de la parashá, que va a estar relacionado con el próximo y el próximo. 5 hijas mujeres, demandando a Moshe. Moshe, nosotros tenemos la ley que dice que las mujeres no heredan, que heredan los hombres. ¿Saben por qué no heredaban las mujeres? ¿Cuándo heredaba una hija mujer? Nunca. Porque las mujeres iban a la tribu del marido. Y por eso se iban sin nada. No, las dos. Claro.
La herencia de la mujer estaba en la dote. Claro. Cuando vos tenías hijos, a la hija mujer le dabas su parte de herencia cuando la casabas, y a los hijos varones cuando te morías. Por eso la gente quería tener en la antigüedad hijos varones. No solamente porque dijo el tigre, o porque juega al fútbol, porque si vos tenías una hija mujer, Te fundía. la cuidabas hasta los 18 años, la casabas y le tenías que pagar. En cambio, el varón trabajaba con vos, te defendía y no le dabas un mango hasta que vos te morías. Era un negocio bárbaro tener varón. En cambio, las mujeres siempre fueron más costosas. Ahora cuestan de otro. Y lo dice un papá de 3 hijas mujeres. Te quiere matar. Así que quería pedirles que me ayuden. Bueno, entonces, digamos, las chicas en la antigüedad heredaban con el casamiento. Bueno, el papá se murió antes de casar a sus hijas. Y están las 5 hijas y van a Moshe y dicen, escuchá, Moshe, no llegamos a heredar. Y la ley dice que hereden los hijos varones. Y nosotros no. ¿Qué hacemos? Y para mí Moshe dio la respuesta más sabia que puede dar un líder judío que deberíamos aprender todos a dar. ¿Qué dijo Moshe? Dijo, no sé. No sé. Dijo, no sé. Voy a preguntar, como dice Calcolo, déjame que pregunte. Hay que animarse a decir no sé. Y aparte, pónganse en época, amigos. Vinieron, no lo puedo decir porque me van a retar. Pero vinieron 5 chiquilinas. Casi utilizo otra palabra que empieza con P y después sigue con E, pero nada quiero decir. Pero vinieron 5 chiquilinas a hablar con el líder más grande de la generación, de la época, el que hablaba con Dios cara a cara. Vinieron 5 mocosas, y me voy buscando sinónimos para no decir otra palabra. Vinieron 5 mocosas y lo increparon, y Moshe les dijo, chicas, no sé, está buena la pregunta, déjenme que averigüe. Eso es un acto de grandeza. Eso es un acto de grandeza. Porque cuando un líder es increpado con alguien que tiene menos poder y te pone en una situación incómoda porque no sabe la respuesta, en general, le ladrás, lo sacás corriendo, le pones tu autoridad, le tirás el peso de tu lugar, te imponés para que no quede como, uy, no sé la pregunta que me hicieron. Y acá él no tuvo ningún problema y contestó eso. Yo creo que algo de esto vamos a ver el viernes, pero estoy pensando en esto. Por eso no quiero seguir. Entonces, fue a Dios y le dijo, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, hagamos una nueva ley. Cuando se muere un papá y las hijas mujeres no heredaron y no hay varón, heredan las mujeres. Ni una menos. Primer acto feminista en la historia, primer marcha a favor del feminismo, y obviamente tenemos varios ejemplos en la nación judía donde la mujer tiene el respeto que merece, más allá de que hay cosas de época que no podemos negar, y de interpretaciones posteriores más machistas. La Torá no es muy machista. El Talmud es más machista y la Edad Media judía es mucho más machista. La Torá no es tan machista. Entonces tenemos en la Torá una nueva ley que dice, amigos, cuando no hay heredero varón, heredan la mujer. Y si hubiera un heredero varón, ese heredero varón el encargado de pagar la dote de las hermanas. Por eso en ese caso heredaría el varón y le pagaría a cada hermana su dote, y mientras no haya dote, él es el encargado de sostener a las. Bien, entonces ahí tenemos el segundo de los temas que quería compartir. El tercero es el que tiene que ver con Moshe. Dios le dice, hasta acá llegaste. Gracias por todo, me cumpliste de servicios bárbaros, pero llegó la edad jubilatoria y tenés que jubilar. Y Moshe tiene que asumir el desafío de jubilarse, que no es fácil, no sé, los que están pasando, hayan pasado por esto deben saber, que a veces uno toma la jubilación como una liberación, y a veces uno toma la jubilación como una frustración, o como un enojo, o como algo que uno no quiere hacer, o como se resiste a ese momento. Cada uno lo vivirá de una manera distinta, y algo de eso quiero que hablemos. Pero Moshe toma la actitud de decirle a Dios,
me parece perfecto, y acuerdo con la elección de Yoshua, y lo empieza a empoderar a Yoshua. Le transfiere parte de su lugar, de su liderazgo a Yoshua para empezar a ponerlo en su rol de nuevo líder y conductor del pueblo. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Les conté 3 temas distintos entre sí. ¿Cuál es el tema en común? Hay un tema en común. ¿Qué conecta todo? La humildad. Acá dicen la humildad, acá dicen cambios. La transferencia, la continuidad. Ahí me gusta un poco más. Gustavo dice la transferencia, la continuidad. Continuidad de poder. Bueno, Ahí está claro. vamos a hablar un poquito de eso. Delegarse, ¿no? Bueno, Va delegando. Vamos a hablar un poquito de eso. El liderazgo, transferencia del liderazgo. Ahí estamos entrando más en sintonía. Hay un relato que dice que hay 3 coronas. No se preocupen que no es el que ya conocen la mayoría, es muy parecido, pero no es el que conocemos. Es un texto de Maimónides. Hay ¿Tres qué? 3 coronas. Está la corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. ¿Sí? Ese es un texto talmúdico del Pirkei Avot que termina diciendo, pero hay una corona que está por encima de todas. ¿Qué cuál es? De Dios. No, la de Dios no. Está la corona del sacerdocio, de la realeza y de la Torá. Pero hay una que está por encima de todos. ¿Cuál es la corona que está por Torah. ¿No es corona? La Torá es una de las 3 que nombré. Torá, sacerdocio y realeza. El pueblo. ¿Cuál está por encima de todas? El pueblo. La corona del Shem Tov, de un buen nombre. Yo pensé que ese era el texto que todos conocían, no iba a ese, pero bueno, la corona más importante es la del Shem Tov, la de un buen nombre. No hay nada que esté por encima de un buen nombre. No importa si vos venís de la familia de un rey, de la familia de un sacerdote, no importa cuánto Torá sabés, tu nombre y tener un buen nombre es lo más valioso que hay. ¿Sí? Por eso todos deberían llamarse Fabián. Ahora, el texto de Maimónides dice que qué corona le dieron a los rabinos. Entonces dice, bueno, la corona de la realeza no. ¿A quién se la dieron? A los reyes. La corona de la realeza le pertenecía a David y de ahí, de generación en generación, hasta que llegue algún día el Mashiach, el Mesías, que va a tener esa corona que viene de David, la corona de la realeza. Entonces la del sacerdocio no estarán dando. No. Los rabinos no son herederos de la corona del sacerdocio. Los rabinos son herederos de la corona de los profetas. ¿Por qué? Porque la corona del sacerdocio se pasa de padre a hijo de generación en generación. Es hereditario. Claro. Juanín. En cambio, de la Torá, hay alguien que se le fue esperen, se desmutió. Pero en cambio, la corona de la Torá es una corona que la puede tener cualquiera. Y los rabinos no quisieron establecer un sistema dinástico hereditario, sino que querían tener un sistema donde cada uno pueda acceder, no importa en qué casa nació, no importa qué sangre tenga, no importa en qué cuna, si era de oro, de plata, de bronce o de lata, lo que importa es que haya estudiado y se acercado. Entonces, el rabino no quiso ser heredero de David, no quiso ser heredero de Aarón y de Pinhas, de los sacerdotes, sino que quiso ser heredero de los profetas y de la Torá. Y entonces, el gran tema de la parashá es qué se hereda, cómo se transmite, porque es lo que hablábamos de Pinhas y su herencia de su abuelo. Pinhas es bueno porque es nieto de Aarón, por lo que hizo, merece continuar la tarea de su abuelo. Es lo que pasa con las hijas del Zohar. ¿Qué se hereda de los papás, de los abuelos? ¿Qué heredamos? ¿Se puede heredar lo que uno quiera? Que es la pregunta de Moshe. ¿Por qué no siguen los hijos de Moshe? ¿Por qué Yoshua? Moshe lo que dice, no, yo tengo un hijo. ¿Por qué le voy a dar el liderazgo a Yoshua? Elijo uno de mis 2 hijos y lo pongo a mi hijo.
El gran tema de la parashá es ese. Entonces, quería contarles que en hebreo, heredar tiene dos palabras. Hay dos maneras diferentes de hablar de una herencia. Una de ellas es Yerushá y otra es Najalá. Yerushá y Najalá. También se puede decir Morayá, que es otra de las palabras que sé que es como Yerushá. Yerushá y Najalá. Najalá viene de la palabra Nahal. ¿Alguien sabe lo que en hebreo es Nahal? Lo que necesita Uruguay desesperadamente. Es un curso, es un río, es un lago, es un curso de agua. Eso es un Nahal. Bueno, Nahal, el río corre, fluye. La Najalá es lo que se hereda naturalmente, lo que fluye. Todos los que estamos acá recibimos Najalá y vamos a dar Najalá. El color de ojos, el tipo del pelo, la altura, algunos rasgos genéticos, alguna enfermedad. Hay un montón de cosas que nos llegaron. Najalá. Cierta predisposición a ciertas cosas, cierta facilidad para ciertas cosas. Najalá. Un entorno en el que nacimos, ciertas comodidades de chiquititos, cierta situación económica inicial, cierto acompañamiento. Najalá. No tuve que hacer nada. Yo crecí en una casa donde me dieron ciertas cosas. Y Yeruyá viene de una palabra en hebreo que es apropiarse, tomar, agarrar. La Yeruyá no fluye, no te la dan, tenés que tomarla. Es lo que vos agarrás para hacer tuyo de los que estuvieron antes que vos. Entonces, así como todos nosotros podríamos hacer un viaje interior y descubrir qué cosas recibimos y no merecimos. Nadie nos preguntó si lo merecíamos o no. No tuvimos que dar ningún examen. Nos llegó por gracia, gracias a nuestros padres. Podemos preguntarnos qué cosas tuvimos que rompernos el tuje para conseguir. ¿Qué cosas obtuvimos, pero por sacrificio? Corona del sacerdocio y corona de la Torá. Una se hereda, la otra se obtiene. Y todos tenemos de las dos. Y todos, cuando analizamos nuestro ser, tenemos que encontrar esa diferencia. Y entonces es muy interesante pensarnos a nosotros, cada uno, en su composición en estas dos coronas, o en estas dos definiciones de la palabra Najalá y Yeruyá. Pero, después de pensarnos así, tenemos que empezar a pensar para adelante. Y cuando pensamos para adelante, ¿qué estamos dejando de Najalá y qué de Yeruyá? ¿Qué estamos dejando a los que vienen detrás? Que no tienen que hacer ningún esfuerzo y lo tienen a disposición y se lo pusimos servido en bandeja y ahí lo tienen. Algunos lo están aprovechando y otros no, y uno puede ir viendo eso. Mirá, con todas las condiciones que yo dejé, ¿están haciendo esto o no están haciendo esto? Entonces cada uno de ahí puede también pensar, ¿cómo es mi Najalá? ¿Cómo estoy entregando y transmitiendo gratuitamente? ¿Y en dónde estoy exigiendo Yeruyá? ¿En dónde estoy esperando que aquel destinatario de una posible ayuda mía o herencia mía primero haga algo? Primero se lo gane. Primero lo merezca. ¿No? Son como los dos conceptos en donde podemos vernos a nosotros, cómo nos construimos nosotros mismos y en cómo estamos trabajando hacia adelante. Y como nos pasa muchas veces, ¿no? A veces uno ve a su propio ser como un repetidor de modelos anteriores. Como a mí me pasó esto, yo hago lo mismo. A veces consciente, a veces inconscientemente, ¿no? Repetimos. Y a veces nos vemos a nosotros mismos como cambiando lo opuesto.
como me marcó tanto esto que me pasó, yo no quiero que pase esto con la próxima generación. Vamos, solemos reaccionar o continuar, ¿no? Pelear contra lo que nos pasó cambiándolo hacia adelante o nos transformamos en canal para que siga pasando. Y creo que todos nos podemos encontrar en 1000 ejemplos con estas cosas, desde lo chiquito hasta lo grande. Les voy a contar alguna así más personal como para hacerlos a cada uno de nosotros pensar en estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo era chico, yo compartía la pieza con mi hermano. Y me acuerdo de chiquito decir más de una vez, mis hijos, si tengo el día de mañana, no van a compartir el cuarto. Yo sufría el compartir el cuarto con mis hermanos. Y nada, para mí fue un mandato. Y para mí era terrible. Yo tenía que poder tener una casa donde mis hijas no tengan que compartir el cuarto. Lo tengo de chiquito y Baruch Hashem lo pude lograr. Pero como decir que, digamos, en eso puede cambiar. Pero después, por otro lado, me reconozco en un montón de cosas que yo hacía con mis padres de alguna manera y tenía ciertas respuestas, y hoy me doy cuenta que hago exactamente lo mismo con mis hijas, de alguna manera continuando ese modelo, ¿no? Entonces todos podemos encontrar, tratar de dar un ejemplo ahora que se me ocurrió como para mostrarles en que uno puede ver esto en lo pequeño, en lo grande, en lo chiquito, en lo trascendente, en lo insignificante. Todo el tiempo vamos construyendo nuestro ser y algunas cosas son por oposición y otras cosas son por imitación, ¿no? Construimos... La educación entra dentro de la parte de la herencia. Bueno, la educación, por ejemplo, yo mandé a mis hijas a una escuela privada y les pagué esa escuela privada sin que se lo merezcan de entrada. Empezó con Najalá, pero después, si ellas no rendían y no hacían su esfuerzo, las hubiera cambiado de colegio porque no estaban entonces en un momento lo que fue Najalá se transformó en Yehushá. O sea, les regalé, yo les regalé nada, mi obligación como padre, no soy ningún fenómeno, pero vamos, uno como padre les paga una educación a sus hijas, primero gratuitamente, pero después te lo tiene que ganar. Después de un momento, uno exige. Lo que uno les dio de contenerlos en una casa con calidez, con ciertas cosas cubiertas y con charlas profundas y hacerle preguntas, es una educación que vos brindás, no formal, en tu casa, que fue una jalá, que fue... Y en algún momento esperás que se apropien y sigan su... Bueno, es una mezcla, siempre no son modelos tan puros. Pero es lindo pensar en cuanto a una cosa, en cuanto a la otra y cómo vamos construyendo. Entonces, entiendo que el pueblo judío tomó una decisión hace mucho tiempo e hizo un cambio central en todo esto. Y pasó de un modelo de Najalá a uno de Yerushá. El pueblo judío empieza con un modelo hereditario, porque la Kohanut, el orden se hereda, porque los reyes se heredan, y cuando llega el momento rabínico, que es el último en nacer, el último en llegar, se inspira en el profético y dice, no, basta de esto. Que no sea algo que se hereda gratuitamente, sino que es algo que se consigue con esfuerzo y trabajo, y además accesible para todos. Que eso es lo más revolucionario que tiene lo rabínico, ¿no? Y acá hablo con conocimiento de causa. Cualquier Gil puede ser rabino. Y lo digo con conocimiento de causa. Conozco uno. Bien, ¿en qué consiste? Armando me pregunta, ¿en qué consiste un buen nombre? Bueno, lo mejor que una persona tiene es eso porque en hebreo se dice a veces el zhut, ¿no? Cuando vos tenés un buen nombre, le das un zhut, un beneficio a tus hijos, a tus nietos. Cuando alguien llega a un lugar o pasa por una situación y dice, ¿vos quién sos? Y yo soy Tamara Skornik, la hija de Fabián. Viejo, un desastre. El buen nombre es lo que despierta en el otro quién sos. Que no significa ni algo genial para siempre, ni algo malo para siempre, pero significa que o te predisponen para bien o te predisponen para mal. O te invita a ganarte un espacio con cariño o te exige mucho más. Depende el nombre que tengas previamente.
Yo soy de los que cree que el buen nombre se consigue cuando uno no trabaja por su buen nombre. Y que el buen nombre se consigue con el paso del tiempo. No es automático, no hay ninguna acción que gane tu buen nombre. Es la construcción de años. Y es cuando vos te dedicás a hacer cosas buenas por los demás, cuanto más trabajás en tu nombre. Si vos trabajás en tu nombre por tu nombre, lo más probable es que lo arruines. Vamos a ver. El buen nombre es la consecuencia de lo que vos haces por los demás a lo largo de mucho tiempo de tu vida. De toda la vida. De toda la vida. Acá Gustavo dice de toda la vida y tiene razón. Por eso tiene más años que yo. Tiene razón. Igual un par, no mucho más. Pues. Algunos. Así que para mí, nada, eso es un poquito un buen nombre. Ahí te dejo, Claudio, para que tenía un chat más que recién lo vi, que son directos, pero lo repito. Entonces, no está mal esperar respuesta de nuestros hijos. Bueno, a ver. ¿El mensch es el buen nombre? Dame un segundo, Jorge, ahí te contesto. Espera un segundito que quiero contestar esto que me preguntaron acá recién. Después está Claudio y después te contesto. Así mantenemos los que se anotaron primero. Yo soy de los que cree que uno debe devolverle a sus padres lo que sus padres hicieron con uno a través de lo que hace por sus hijos. O sea, yo no creo que un papá haga un hijo esperando que el hijo haga algo a cambio. Entonces, no hay que esperar que me devuelva a mí. Ahora, yo sí espero que mis hijas logren hacer algo con sus vidas por ellas mismas. Entonces, ¿yo puedo esperar que ellas se apropien de ciertas cosas a través de su propio esfuerzo? Sí, pero no para mí. Para decirlo en términos más gráficos. Yo no quiero que a mis hijas les vaya bien en su trabajo para que me paguen el hogar de ancianos más caro que hayan. Que si lo quieren pagar, no me enojo. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que a mis hijas les vaya bien en lo que hagan y que se lo ganen. Y que sea un esfuerzo de ellas. Que yo les dé una base, que yo les dé una ayuda, que yo las pueda empujar un poquito, pero que después esté el desafío de ellas de hacerlo bien por ellas mismas. Entonces, si eso te espera algo a cambio, sí, eso me parece que está bien esperar. Igual es una opinión, ¿no? Cada uno por lo que quiera. Ahora, si lo que yo quiero a cambio, no, como yo te ayudé en tu trabajo, ahora vos me tenés que ayudar a mí, eso es lo que digo. Después, estaba Claudio, había levantado la mano, pero la bajó. No, estoy acá. Ah. Muy simple. Ser el hijo de es una carta de presentación para el buen nombre. Después está el desarrollo de cada uno, porque puede ser totalmente opuesto o puede seguir las pautas y la educación que recibió. Sí, por eso nunca es determinante del 100%. Pero es verdad que cuando vos pedís ayuda para que alguien te presente, es porque una presentación de alguien conocido abre puertas. Después tenés que sostenerte solo. Pero no es lo mismo que alguien te abra una puerta a que nadie te abra ninguna puerta. No te ven igual. Pero es verdad que simplemente es una ayuda, es una oportunidad, es un cuidado especial. Ahora, nadie, creo yo, puede heredar, porque es el hijo de, todos los beneficios de ser el hijo de. Simplemente es, no es poco, pero no es todo. Jorge preguntó si Mensch es un buen nombre, ¿no? Un Mensch es una manera de decir que esa persona es un caballero. Es una persona de bien. ¿Es parecido a tener un buen nombre? Sí. Una persona que se dice que es un Mensch es porque tiene un buen nombre. Digamos. Tiene similitud. No es exactamente igual, pero sí. Tiene bastante similitud. Rodrigo. Perdón, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nada, la cambié de Micaela por alguien más joven. No, ¿sabés qué, Fabián? Quería ser la gran Fabián, viste, algún chiste para siempre introducir. No, ¿sabés qué, Fabián? Muchas veces que te he escuchado, a veces no me ha quedado claro, y por eso hice esta pregunta de los hijos. Como judíos, o sea, y conceptualmente, ¿qué
esperar de los hijos, ¿no? Cuando uno, como vos dijiste, porque uno a veces hace un gran esfuerzo para dar una educación o decirle, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Trabajás o estudias? ¿No? Está el famoso dialema, ¿no? De ¿trabajás o estudias? No, trabajo. Ok, buenísimo. Tomá, acá tenés estas herramientas para empezar. Y la verdad es que te lo pregunté y quiero que me quede completamente grabado y quiero que me quede en claro, que si está bien lo que yo pienso, ¿no? Porque yo pienso exactamente eso, digo, yo no espero que me paguen la jubilación ni espero ningún beneficio, digamos, económico, pero no sé, me parece que no está mal esperar que... No digo, mira, ni siquiera que nos lo reconozcan nuestros hijos, ¿eh? Pero sí que no sé, me gustaría llegar a viejo y que mis hijos levanten el teléfono y me digan, che, ¿cómo andás, viejo? ¿Bien? ¿Estás bien? Digo, ¿está mal esperar eso? Es parte de esto que veníamos hablando, de esto de dar y después, como, no sé si cosechar o yo entendí mal. ¿No? Pregunta porque la verdad es que es un tema personal mío, pero bueno, La pregunta está clara, parece Rodrigo. que siempre me hablaras a mí. Está clara la pregunta y te agrego Gracias. el quinto mandamiento, que es clave en esto que vos estás preguntando más específicamente. El quinto mandamiento de los 10 mandamientos es Kabed et abija petimeja, que es respetarás, honrarás a tu padre, a tu madre y a tu rabino, que a veces se olvidan de este que es más importante. Pero respetar a los padres, por supuesto que es una mitzvah. Y entonces todo hijo debe respetar a su padre, y respetar a su padre, vos diste un ejemplo de lo que sería. Respetar a mi padre es, digamos, ya no vivo más con él, y lo respeto porque tuvo una vida decorosa, porque hizo las cosas bien, porque hizo su trabajo como padre y como persona, me ocupo de él, lo voy a visitar, lo ayudo en lo que puedo. Todo eso, por supuesto, que es parte de la mitzvah de todo ser humano, y eso está fuera de toda discusión, y en el judaísmo está bien claro. El problema de los padres es cuando esperan otra cosa que no es solamente eso, sino lo más clásico y antiguo es cuando los padres quieren brillar a través de sus hijos. No pudieron brillar en primera persona, entonces depositaron todos sus hijos y quieren que sus hijos hagan ciertas cosas para que a uno le dé orgullo. Si uno se reúne en el café con los amigos y dice, mira, mi hijo, y hablar del hijo y contar, y mi hijo el abanderado, mi hijo el médico, mi hijo el doctor, mi hijo el abogado. Bueno, esas cosas que sabemos y conocemos. O sea, los padres tienen que haber podido vivir sus vidas de forma tal que no esperen que sus hijos vivan lo que ellos no pudieron vivir en sus vidas. A eso me refiero con no esperar. Después el resto del trato y del cuidado del padre al hijo y del hijo al padre, está súper claro, de acuerdo con vos, eso es parte de una vida digna de cualquier ser humano. Es bueno para el padre y es bueno para el hijo. Con el tiempo, lo mejor que te puede pasar es pasar de sos la hija de a decir sos la mamá de o el papá de. A ver, la frase de Marta, yo diría, uno debiera poder vivir de los padres hasta que los hijos te puedan mantener. No, por supuesto que no sería lo ideal, y lo que Marta dice es, yo diría que uno en la vida tiene tiempo de ser hijo. Después sos hijo toda la vida, pero hay unos años donde sos principalmente hijo, donde ser hijo significa que son tus padres los responsables de la mayor parte de tu vida. Pero ese tiempo es corto. En algún momento tenés que tomar tu vida en tus manos y hacer de ella una vida. Y esa es la parte más larga y más importante de tu vida. Y después llegar al momento de ser padre. Y cuando seas padre, nunca te olvides de tu propia vida. El problema que se genera a veces es cuando el padre se olvida de su vida por ocuparse de su hijo, y entonces después se empieza a esperar de la vida de los hijos lo que uno postergó o dejó de lado de su vida. Entonces no, yo diría que el corazón de su vida es su vida. Tiene un momento de ser hijo, y después un momento de ser padre, y si Dios quiere un momento de ser abuelo, y si Dios quiere un momento de ser bisabuelo. Pero el corazón de tu vida es cuando sos vos. Y no esperás vivir a través de, ni en lugar de, ni postergás. No. Después te queda toda una sensación de, yo te di mi vida en mejores años, yo por haber sido padre no pude ser. Si yo no hubiera sido padre de tus hijas,
yo y sería mucho más de lo que soy. O sea, cuando uno se queda con esas sensaciones, como que pierde. Sí, Marta, ¿querés decir? No, me refería a cuando vos dijiste que a veces alguien te dice, bueno, soy la hija de, como, o el hijo de, vos lo comentaste antes como alguien influyente, pero que esa persona tenía que tener su propio desarrollo, como es lógico, Claro. y que como devolución me parecía bueno que después tome eso, ese propio desarrollo y llegue a decir, ah, vos sos el hijo de, como al revés, ¿no? Sos los papás de, como a eso me refería, no por dejar ninguno de los roles que vos hablaste, uno en beneficio del otro, a eso me refiero. Aclaradísimo. Bueno, y solo quiero cerrar con el último de los 3 temas que hablamos, que era el que quería dejar como el más delicado, que tiene que ver con lo que hizo Moshe con Yoshua. Que más allá de que hay todo un tema de herencia, transmisión en la para allá, y que vemos diferentes modelos, donde en un caso hay herencia por sangre, ¿no? Pinjas con su abuelo Aarón, hay un caso de herencia conflictiva, donde hijas no tienen para heredar y demás, y hay un caso de herencia por elección, que es elegir un nuevo liderazgo, que es el que hace Moshe a través de Yoshua, y no con su propio hijo, sino con un liderazgo distinto. Y lo que implicaba en ese punto el desafío de alguien de cómo se entrega un liderazgo. ¿Cómo hace un buen líder para entregar su liderazgo? ¿Cómo dejas tu liderazgo? Y es un problema porque mucha gente construye su liderazgo entendiendo que ser líder es ser considerado indispensable. Mucha gente que lidera necesita reafirmar su liderazgo a través de la sensación de que tengan los demás de que lo necesitan a él o a ella, ¿no? Mucho liderazgo patriarcal, mucho liderazgo divino, mucho liderazgo mesiánico. Esos liderazgos que están puestos en la persona, en el ser, en lo carismático, y entonces no hay alternativa. Y frente a ese modelo de liderazgo que se puede ver en una familia, en una empresa, en una comunidad, en un país, en cualquier lugar, ¿no? En un gobierno, frente a ese modelo de liderazgo, me parece que el mejor liderazgo que se puede construir es el que logra que las cosas funcionen mejor cuando uno no está más. Entonces nunca hay que calificar un liderazgo hasta que ese liderazgo no termine. Porque si el liderazgo, mientras está la persona, funciona bárbaro, pero cuando no está más, se fue todo al diablo, ya no fue tan buen liderazgo. El mejor liderazgo se logra cuando una persona conduce y las cosas andan bien, y cuando se va y deja un nuevo liderazgo, está mejor. Casi imposible, muy difícil de lograr, pero es el liderazgo que hay que aspirar, que es lo que sucede en toda buena familia. ¿Cuántas familias se desintegran cuando el patriarca o la matriarca que sostenía la familia unida fallece? ¿Cuántas veces pasa? Que no está más quien nucleaba, amalgamaba, hacía que la gente no se peleara entre ellos, que no aparecieran las miserias, personalidad fuerte, matriarca, patriarca, y sostiene la familia unida, esa persona fallece, se matan, se pelean, se desintegran, no se ven. No. Hay una serie ahora que se llama Succession que trata ese tema. En una forma magistral. La serie es maravillosa. Sucesión. No la vi. Está en HBO Plus, más, no sé cómo se llama. Y yo vi todos menos la última temporada que está en ese HBO Plus. Y no tengo más HBO Plus y no lo pude ver, pero me encantó la serie, que son como 5 temporadas, de las mejores series que vi en mi vida. Genial. ¿Sucesión? Sí. Coincido, Roberto. Bueno, entonces nada, quería contarles un poquito de los temas de la parashá, de Pinjas de esta semana, con lo que compartimos, y por supuesto el viernes tendremos alguna otra vueltita. Fabián, no sé si viene al caso, pero ¿qué pasó con los hijos de Moshe? ¿Por qué desaparecieron de la Torá? Sí, viene al caso, Armando. No aparecieron nunca más. No sabemos qué pasó, pero hay, por supuesto, interpretaciones, hipótesis y enseñanzas. Y la primera es esta que yo estaba transmitiendo. El judaísmo eligió un modelo donde
el mérito se consigue y no se hereda, donde el lugar que ocupás te lo ganás y no te lo dan tus padres, que te dan una base, te dan un apoyo, te dan un empujón, te entusiasman, te motivan, pero no ocupás el lugar de tus padres, ocupás tu lugar. Y entonces, al poner al gran líder de todos, teniendo que elegir un liderazgo distinto que el de sus propios hijos, hay una enseñanza muy fuerte con esto, donde no es ser el hijo de lo que te dé ese lugar. Y lo segundo, que también lo dejo para reflexionar y pensar más profundamente en otro encuentro, porque abre un tema en sí mismo que me parece fascinante, es ¿qué le pasa a la gente que triunfa demasiado fuera de la casa y fracasa dentro de la casa? ¿Qué costo a veces hay que pagar para ser tan exitoso afuera? Y Moshe, que si tomamos las palabras de la Torá, trabajaba día y noche por el pueblo judío, atendía, juzgaba y se ocupaba del pueblo desde que amanecía hasta que anochecía, estaba pendiente de todo el liderazgo de su pueblo y se dio la vida por ese liderazgo. Alguien pagó ese precio, Armando. Los hijos. Y lo más probable Por eso, que hayan pagado ese precio hayan sido los hijos. lo que pensaba era que los hijos de grandes hombres, es muy difícil vivir a la sombra de ser hijo de un gran hombre. Sí, y en ese caso, que acá es distinto, porque una cosa es gran hombre y otra cosa es una persona demasiado ocupada como para ganar el afuera, ¿no? Pero de lo que vos decís, también se desprende lo que le pasó en la vida a Isaac. Otro día analizaremos. Abraham tuvo una personalidad, Isaac tuvo una demasiado distinta, mucho más frágil, mucho más endeble, mucho más complicado, y después Jacob volvió con una personalidad fuerte. O sea, ahí también tenemos el hijo de una personalidad muy importante como la de Abraham, habiendo sufrido lo que fue tener ese padre seguramente, ¿no? Y después Jacob pudiendo brillar nuevamente porque ya no tuvo a un papá tan fuerte presente en su vida. Bueno, un montón de temas que se desprenden, podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más, pero hasta acá llegamos. Los espero el viernes en Canal Chaval o el martes que viene en este mismo canal. Chau, buena semana. Gracias, Fabi. Gracias, 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 Ra. Chao, chao. Cuídense de la lluvia. Gracias. Eso nosotros. Chao, chao.